El pueblo vistió de luto y se purificó. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, sal de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim y dirígete a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu linaje se la daré. Yo enviaré un mensajero delante de ti y expulsaré a los cananitas, los emoritas, a los kenanitas, los emoritas, los hititas, los perecitas, los givitas y los jebusitas, una tierra que fluye leche y miel. Pero yo no iré en medio de ustedes, ya que ustedes son un pueblo testarudo, no vaya a ser que los destruya en el camino. Esto indica que los dos socios, Elohim y Moshe, llegaron a un acuerdo en una conversación, ¿no es cierto? La primera parte, o sea, Elohim, aceptó dejar ir a los que lo habían ofendido, pero dijo que trataría con ellos más adelante. Cuando Moshe y los hijos de Israel oyeron esto, sabían que no era una palabra agradable. Cuando el pueblo escuchó estas duras palabras, se puso de duelo y nadie se puso sus alhajas. Y Yahweh le dijo a Moshe, dile al pueblo israelita, ustedes son un pueblo testarudo, si yo fuera en medio de ustedes por un momento los destruiría. Ahora pues quítense sus alhajas y veré qué voy a hacer con ustedes. Así los israelitas se quedaron sin sus joyas desde el monte Joreb en adelante. Aquí vemos entonces que Moshe incitó al pueblo a que vistiera luto y se purificara. Podemos comparar eso con lo que sucedió en Bereshit, en el capítulo 35, ¿se acuerdan? El Adón le pidió a Jacob que subiera a Betel e hiciera un altar ahí para Elohim. Entonces Jacob le dijo a su familia, a todos los que lo estaban acompañando, desháganse de las deidades extranjeras que hay en su medio, purifíquense y cámbiense de ropa. Luego leemos, le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Shechem. Si necesitaban despojarse de sus atavíos para purificarse, tenían que quitarse sus hojas de higuera. Como lo hemos mencionado en el mensaje anterior, los hijos de Israel llevan atavíos para el autoembellecimiento, ¿no es cierto? Ponerse hermosos, hermosearnos nosotros mismos. Y esas son coberturas externas, ya lo sabemos. Todo lo que nos estamos cubriendo es una cosa externa que trata de reemplazar o de cubrir y esconder nuestra desnudez y aún así magnificarla, ¿no es cierto? Sin embargo, por debajo de toda esa cobertura pomposa que podamos colocarnos, seguimos siendo personas caídas y desnudas. Este embellecimiento constituyó la etapa preliminar, ¿no es cierto?, al ídolo del becerro de oro. Como vimos, el ídolo vino de ese embellecimiento porque se usó el oro de los atavíos para formar el becerro de oro. Aún después de la destrucción de este becerro y de la matanza de los 3000 hijos de Israel, el pueblo todavía llevaba sus atavíos, todavía se adornaba, digamos. Cuando oyeron esta mala noticia, empezaron a entender que ya no podían seguir jugando al disfraz, digamos. Por lo tanto, vemos que los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb. En los capítulos 32 y 33 vemos el resultado de la mediación de Moshe entre Elohim y los hijos de Israel. Primero él apaciguó la ira de Elohim por el bien del pueblo, ¿no es cierto? Y después incitó al pueblo a arrepentirse y despojarse de sus atavíos en señal de arrepentimiento. Entonces él es el mediador y esa es la tarea, no solo de, por supuesto que Mashiach, Moshe es un tipo de Mashiach, el mediador perfecto, pero nosotros también somos llamados, cada uno en el nivel que sea colocado, a ser intermediarios entre nosotros y aquellas personas que Yahweh nos coloca delante. Nosotros somos llamados a hacer esa acción de doble lado, de doble sentido, ¿no es cierto? Por un lado, conocer lo que Yahweh desea que sea realizado, entender las cosas de Yahweh, conocerlo íntimamente, y por el otro lado, llevar esa cosa a los demás. No se trata solamente de embellecernos a nosotros con Mashiach, lo cual ciertamente es glorioso, pero se trata también que eso tiene que salir por el otro lado, ¿no es cierto? Tiene que salir horizontalmente para ser ministración hacia los demás, hacia nuestros hermanos en todo el cuerpo e inclusive también hacia los caídos, para que lleguen a ser hermanos justamente. Entonces el pueblo abandonó su embellecimiento y esta fue una consecuencia de la expiación que procuró Moshe por este pueblo idólatra.
algunas preguntas difíciles. En esta parte de la palabra existen algunos problemas teológicos que son complicados, ¿no es cierto? Primero, en Shemot 33:2, Elohim dijo que mandaría su malaj delante del pueblo. Sin lugar a dudas, este malaj se refiere a Mashiach, y Mashiach es Elohim mismo. Cuando Mashiach acompañaba al pueblo, esto significa que Elohim los acompañaba en su presencia, ¿no es cierto? Indirectamente, pero estaba allí. Entonces, ¿por qué declara Elohim que su malaj iría y que él mismo no iría? Ese es uno de los puntos que siempre ha sido muy discutido. Sin embargo, entendemos que a pesar de que son Ejad, no son exactamente lo mismo, porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Además, después de tanta negociación por parte de Moshe, ¿por qué le dijo Elohim que su presencia no los acompañaría al final, no es cierto? Elohim afirmó que tanto el Malach como su propia presencia acompañarían al pueblo. El Malach se refiere a Mashiach, la presencia denota el rostro de Elohim, justamente. Por lo tanto, estamos enfrente de un problema. El Malach y la presencia de Elohim acompañarían al pueblo, pero Elohim mismo no los acompañaría. Es un tanto complejo este punto. Hay otro problema relacionado con lo que dijo Elohim a Moshe en el Pasuk 20 en cuanto a ver su rostro. El Adón dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No obstante, el Pasuk 11 declara: y hablaba Elohim con Moshe cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Esto parece ser más una expresión que una cuestión real en cuanto a ese cara a cara, ¿no es cierto? Sino más una cosa como que hablaban abiertamente, una expresión. Parece ser eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no queda claro. Además, en estos pasuquín vemos que el rostro de Elohim es su gloria, realmente. Que su gloria es su presencia, que su presencia es su rostro. ¿Cómo podemos entender todas estas cosas? Para nosotros todo esto es complicadísimo porque no entendemos nada del plano espiritual. Como ya lo he dicho a veces en muchas cosas, no tengo la solución a estos problemas. Realmente son cosas que uno las mira así y dice: esto es complejo de más para mi mente de carne. Evidentemente, ¿no es cierto? Solo puedo hablar según nuestra comprensión limitada de la naturaleza de Elohim. En cierto sentido podemos hablar de Elohim cara a cara, pero en otro sentido no podemos ver el rostro, ¿no es cierto? O sea, hablamos cara a cara porque tenemos esa confianza, tenemos esa posición, esa postura como hijos en la cual nosotros podemos colocarnos en su presencia, a pesar de que no estamos en una presencia real y concreta como lo estaremos cuando seamos glorificados, ¿sí? Esto no es una contradicción, sino un grado, por así decirlo, una proporción de lo que tenemos en este momento, que es de parcialidad. Pasa lo mismo con el malaj de Elohim que acompañaba al pueblo. Esto significa que Elohim los acompañaba hasta cierto punto. No podía hacerlo de manera más directa porque el pueblo se había corrompido cada vez nuevamente y nuevamente. O sea, al caer nuevamente, Yahweh necesita sacarlos del huerto. Esa es la cuestión. La cuestión de sacarnos del huerto no es una cuestión de, somos cortados, más te vale que salgas de mi presencia, porque si no mi presencia te va a destruir. Porque Yahweh es puro completamente, no puede estar en presencia de la muerte ni del pecado. Entonces, para prevención del hombre, justamente, es que tiene que ser sacado y que tiene que ser limitada la forma en la cual Yahweh se relaciona con nosotros. Entonces, ellos no podían contar con la presencia de Yahweh en plenitud. Y cada vez menos, porque cada vez más agresiones se fueron acumulando, ¿no es cierto? Hasta el punto en que tuvieron que ser enviados al exilio mucho más adelante. Moshe entonces levantó su tienda fuera del campamento, ¿no es cierto? Después de eso, la gloria de Elohim estaba a la puerta de su tienda, ya no estaba dentro del campamento. Esto indica que la presencia de Elohim se había salido del campamento, pero no afirmamos que Elohim no estaba del todo en el campamento con los hijos de Israel. Estaba con el conjunto, con el todo, pero estaba al margen, ¿no es cierto? Estaba afuera. O sea, ¿qué fue lo que sucedió acá? Los hijos de Israel simple y sencillamente no aceptaron que Yahweh estuviera en su interior. Este es el rechazo, es el cuadro que pinta también el rechazo que justamente hicieron de la ley. Hable Moshe con Yahweh, no hable con nosotros,
nosotros porque no estamos en condiciones, ¿no es cierto?, nos va a matar. Y cuando en verdad lo que quería dar Yahweh es la vida, por supuesto, para la carne esa vida es muerte, entonces la carne se horroriza. Yahweh se había salido, pero no estaba del todo salido tampoco, ¿sí? Pasa lo mismo con nosotros hoy en día. Podemos decir que la gloria de Elohim no está presente en una situación en la que haya idolatría entre los creyentes, pero tampoco podemos declarar que Elohim no está absolutamente más en esos creyentes, ¿sí? Esos creyentes seguirán siendo salvos y estarán entristeciendo mucho al Ruach, sin duda alguna. Como lo hemos señalado, este es un asunto de proporción. Justamente, las transgresiones nos separan de su presencia, pero aún así continuamos siendo sus hijos. A partir de Shemot, del 32 al 33, aprendemos una lección importante. Debemos conocer el corazón de Elohim y ser también personas conforme a ese corazón, evidentemente. No solo conocerlo y hacer lo que a él le gusta, pero no, a mí no me gusta, yo no como lo mismo. Te hago tu platillo preferido, te lo preparo, pero yo no como. No, tenemos que ser conformados a ese corazón. Entonces tendremos realmente su presencia como la tuvo Moshe. Él la tenía a lo sumo, pero los hijos de Israel tenían la presencia de Elohim de una manera limitada porque se encontraban lejos del corazón de Elohim, simplemente. Por el contrario, Moshe estaba cerca del corazón de Elohim, estaba actuando además cada vez más esa presencia, esa intimidad, esa comunión que tenía, lo estaba justamente transformando a imagen y semejanza de Elohim, le estaba actuando de acuerdo al corazón de Yahweh. Esta fue la razón por la cual él poseía la presencia de Elohim realmente a lo sumo. Todos tenemos que aprender que solo una persona como Moshe, que es una representación clara de Mashiach, por lo que podemos ver. No estoy diciendo imitemos a Moshe, estoy diciendo imitemos a Yahshua, evidentemente, pero ahí tenemos una representación de cómo un ser humano puede ser un compañero de Elohim, de cómo realmente Él nos llama para que alcancemos esas alturas. Esta clase de persona es la única que puede compartir un interés común con Elohim, que es su obra, ¿no es cierto? Importarse por su obra, como Él se importa por su obra, dejar el resto de las cosas de lado porque es su obra, ¿no es cierto? Y justamente de esta manera ser usados por Él a fin de llevar a cabo su empresa en la tierra.